Perfecto, buenos días hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Y listos para estudiar la palabra de Dios? Amén, qué bueno, gloria a Dios. Pues sean todos bienvenidos a este servicio de este domingo 23 de junio del 2024. La iglesia de la comunidad de Somis les da la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Y vamos a ver, vamos a empezar. Les pido por favor que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. Continuamos con nuestra serie, el mensaje a las 7 iglesias. Y este es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Recuerden, Pérgamo, la iglesia que se unió con el mundo. Esta es la segunda parte. Cuando tengan la cita, por favor, un fuerte amén. Apocalipsis 2, versículo 12. Amén. Muy bien, vamos a dar lectura. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias, a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Venimos ante ti, Señor, con un corazón humilde, dispuesto, Señor, con una mente también dispuesta a escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguya, nos instruya y nos enseñe, Señor, nos ayude a pensar y a meditar en esta palabra que tú nos vas a dar el día de hoy. Señor, danos gracias, Señor, para desarrollar el mensaje y que, Señor, que nuestros oídos estén prestos y listos para escuchar con inteligencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar con el mensaje que nuestro Señor Jesucristo le da a la iglesia de Pérgamo. Y recordemos que la iglesia de Pérgamo estaba situada en un lugar complicado, ¿verdad? A pesar de esta situación tan complicada, tan adversa que rodeaba la iglesia, que dominaba en esos tiempos, porque recuerden que en esos tiempos había presión, había tribulación, había desprecio, había persecución contra la iglesia de Cristo. Pero a pesar de todo esto, el Señor Jesucristo le reconoce 2 cosas a la iglesia de Pérgamo. Le reconoce 2 virtudes. Una, que habían retenido su nombre y que habían guardado la fe. Es decir, que la iglesia de Pérgamo, a pesar de que el gobierno romano los obligaba a rendirle culto al César como Señor, ellos se habían negado a rendir tal culto, habían retenido el nombre de Cristo, diciendo que Jesús es el único Señor y Salvador, y así habían guardado la fe. Y esto era difícil y era complicado, porque recuerden que Pérgamo, mis hermanos, era una ciudad muy inclinada al paganismo, era una ciudad muy propensa a la brujería, a la idolatría, a la inmoralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice Jesús, tanto era así el ambiente que predominaba en la ciudad de Pérgamo, un ambiente tan difícil, tan duro, ¿verdad?, tan complejo para la iglesia, para los cristianos, que Jesús dice: yo conozco dónde moras, sé dónde habitas. ¿Sí? ¿Dónde habitas? Donde tiene su trono y donde mora Satanás. Esto haciendo alusión a que en verdad las cosas tan fuertes que se movían y se practicaban en la iglesia de Pérgamo, bueno, en la ciudad de Pérgamo, ¿verdad? Una ciudad, como lo dije, propensa a la idolatría, a la brujería y a la inmoralidad. Entonces era realmente un ambiente muy complejo, muy difícil para la iglesia. Y el día de hoy, mis hermanos, vamos a comenzar, ¿sí?, estudiando un poquito más acerca de esta exhortación que Jesús hace a su iglesia, porque es una exhortación, es un regaño muy fuerte, es un regaño directo, ¿verdad?, a esta iglesia de Pérgamo por estarse comprometiendo con el mundo,
por estar mezclando o introduciendo doctrinas, pensamientos, ideologías, costumbres, tradiciones que están totalmente en contra de la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a comenzar resaltando un detalle muy importante que no habíamos comentado. Dice el versículo, escribe al ángel de la iglesia, ¿verdad? Dice el Señor, escribe al ángel de la iglesia. La palabra ángel, como ya sabemos, significa mensajero. Y aquí está aludiendo ¿a quién? Al pastor de la iglesia. ¿Sí? Es decir, Jesús está diciendo, escríbele al pastor de la iglesia, al líder, al responsable de la congregación, escríbele esto. Y dice, dentro del mensaje, dentro de las palabras que Jesús le dice, en el versículo 14, tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Sí? Dice que tienes ahí a los que retienen. Fíjense lo que dice, ¿eh? Dice esta carta, tienes ahí. ¿Sí? Y luego en el versículo 15 dice, y también tienes. Es decir, el mensaje va directo, la exhortación, el regaño va directo al pastor. Si vemos, dice, y también tienes. No dice, y también tienen. ¿Sí? Es decir, el mensaje de Jesús, estas palabras de Jesús, se las está diciendo de manera directa al pastor, al líder, al responsable de la congregación. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? ¿Qué quiere decir estas palabras? ¿Qué quiere decir esta exhortación? ¿Sí? Que estas palabras, mis hermanos, van dirigidas al pastor. Así que como pastores, como líderes en cualquier iglesia que se diga ser cristiana, el pastor tiene que tener mucho cuidado del estado espiritual de la congregación, porque estas palabras van dirigidas a él. Tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios de cuidar las almas que Él ganó con su sangre, ¿verdad? Entonces tenemos que proteger la congregación, tenemos que proteger a los hermanos de estas ideologías, de estas prácticas, de estas costumbres, de que no se meta en la congregación nada que ofenda o rebaje la santidad de Dios. Amén. Entonces, pero también, como hemos mencionado, mis hermanos, anteriormente, estas palabras de Jesús a las iglesias también tienen un alcance no solamente para el pastor o para el líder, también tienen un alcance para la familia y de manera personal. Entonces, esta llamada que Jesús le da a la iglesia nos da a entender o nos dice que también estas palabras van dirigidas al varón, al esposo, al padre de familia, al líder del hogar. ¿Por qué? Porque es al varón a quien Dios le ha delegado la autoridad, la responsabilidad de dirigir a la familia. Y acompáñenme a 1 Corintios 11:3 para leer esta verdad. 1 Corintios 11:3. ¿Sí? Dice, pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Sí? Efesios, también en Efesios podemos leer, esta verdad. Efesios capítulo 5, versículo 23, fíjense lo que dice. Efesios 5:23 dice, ¿lo tienen? Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces podemos ver, mis hermanos, que el varón es a quien Dios le dio la responsabilidad de liderar la familia y la iglesia. ¿Qué significa esto? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que es a ti, varón, esposo, padre, ¿sí? Pastor, a quien Dios le va a pedir cuentas, o le va a pedir más cuentas que a la mujer de tu familia, del estado espiritual de tu familia, de cómo está tu familia, cómo están tus hijos, cómo está tu matrimonio, cómo están las cosas en tu hogar, cómo están las cosas en la iglesia. Es a ti, varón, a quien Dios le va a pedir más cuentas que a la mujer. ¿Sí? Y en el caso de los pastores, pues es a nosotros, al pastor, al líder, a quien Dios también le va a pedir más cuentas, ¿sí? que a los hermanos. ¿Sí? Como bien lo dijo nuestra hermana hace un momento. ¿Sí? Es a nosotros, a los pastores, al líder, a quien Dios nos va a pedir cuentas, saber cómo está la iglesia, qué enseñabas, los cuidaste,
protegiste a la congregación de las falsas doctrinas, de los falsos maestros. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Les enseñaste mi palabra o les enseñaste lo que a ti se te ocurrió? ¿Verdad? Entonces nosotros vamos a rendir cuentas, pero también tú varón, dentro de tu hogar, dentro de tu familia, tú vas a rendir más cuentas que tu esposa delante de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa si un varón deja de cumplir con esta responsabilidad que Dios le ha dado? ¿Qué sucede cuando un varón, un esposo, un padre de familia o el pastor, ¿sí?, es descuidado con la responsabilidad que Dios le dio? Bueno, cuando un varón en un hogar, en una familia, el varón es un flojo, es un sinvergüenza, ¿verdad? Es un irresponsable, es un apático que no le interesa nada, que es un descuidado, que no le importa nada, ¿sí?, ni cómo está su familia, ni cómo están sus hijos, cómo están creciendo, lo que están haciendo, su matrimonio. Cuando un varón es así de descuidado, de apático, ¿sí?, ¿qué sucede? Bueno, en ese momento, ¿sí?, o cuando un varón abandona a la familia, que ya sería el colmo, ¿verdad? Cuando un hombre abandona a su familia y los deja, los abandona y se va por otro lado, bueno, ¿qué es lo que pasa? En ese momento Dios permite, ¿sí?, que la mujer se levante para tomar las riendas del hogar y para ejercer el liderazgo que le correspondía al varón, ¿sí? Entonces, cuando un varón, ¿sí?, se es descuidado, apático o abandona la responsabilidad, entonces Dios permite que la mujer tome las riendas de ese hogar y lidere. ¿Para qué? Para que sus hijos, para que esa familia no se pierda. Y damos gracias a Dios por esas mujeres que son valientes, porque se necesita valor, ¿verdad?, para enfrentar la vida sola y todavía con hijos y salir adelante y echarle ganas. Gracias a Dios por esas mujeres que son valientes, que toman las riendas del hogar, que dirigen a sus hijos, que los educan, que los disciplinan, ¿verdad?, que les enseñan, ¿sí? ¿Para qué? Para que sus hijos no se pierdan y no anden descarriados por ahí. Gracias a Dios, gloria a Dios por esas mujeres, y que Dios les siga bendiciendo. Y lo mismo pasa en las iglesias, mis hermanos. Cuando el pastor es un pastor desobligado, ¿verdad?, irresponsable, flojo, descuidado con la congregación, o que simplemente de repente abandona, ¿sí?, el ministerio, ¿qué pasa? Bueno, si en esa congregación no hay un varón que se levante, que Dios ponga para tomar las riendas y seguir con el liderazgo de la congregación, Dios permite que se levante una mujer, ¿sí? Y pues Dios permite que se levante esa mujer para dirigir a la iglesia, para que predique, para que sea la pastora, porque hay mujeres que son pastoras que son puestas por Dios. ¿Por qué? Porque no hay un varón que se levante, ¿sí? Entonces Dios permite esto, y gracias a Dios también por esas mujeres que han tomado el liderazgo de las iglesias para que las congregaciones no se dispersen y sean víctimas, ¿sí?, sean presa fácil de Satanás y sus mentiras. Gracias a Dios por esas mujeres también que son valientes, que son llenas del Espíritu Santo, ¿verdad?, que tienen el valor de tomar el liderazgo para vergüenza del hombre, ¿sí? Gracias a Dios por eso. Ahora, aquí no vamos a entrar mucho en detalle, ¿verdad?, pero esto nos enseña a que, pues sí, una mujer sí puede ser pastora, ¿sí?, que una mujer sí puede predicar, puede enseñar, sí, pero de todo tenemos que tomar como base también la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, recuerden que es directiva y es permisiva. O sea, aquí con la palabra de Dios encontramos la voluntad de Dios de manera directa. Es decir, el varón es la cabeza de la mujer, el líder del hogar, el líder de la iglesia. Pero cuando el varón falla, entonces Dios permite, ¿sí?, que sea la mujer quien tome el liderazgo del hogar o de la iglesia, ¿verdad? Entonces ya en algún momento entraremos en detalle o enseñaremos más un poco acerca de esto, de que si la mujer puede predicar, no puede predicar. Claro que puede predicar, claro que puede enseñar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, recuerden que el Espíritu Santo reparte dones a todos. Amén. Y como Él quiere, ¿sí? Y cuando hablamos de todos, estamos hablando de hombres y de mujeres, de jovencitos y jovencitas. Amén. Y si Dios te ha dado, a una mujer le ha dado el don de enseñar, de predicar, bueno, entonces Dios en algún momento de su voluntad podrá levantar una mujer como pastora, como líder de una iglesia. Aquí lo único que tenemos que tener mucho cuidado es si realmente esa mujer, o a veces ese varón, quiere ese liderazgo o esa posición realmente porque Dios lo ha puesto, o es algo que, un deseo, ¿verdad?, así aferrado, que quiere, y no es que yo quiero ser líder, y yo quiero mandar, y yo quiero ordenar, y yo quiero demostrarle que yo soy más. No, es decir, tenemos que tener mucho cuidado,
o de que una mujer puede predicar, claro, porque Dios nos ha dado dones a todos, y los reparte como Él quiere. Amén. Amén. Bueno, entonces, ¿qué pasa si un hombre falla? ¿Sí? Puede levantar a una mujer, ¿sí? Para vergüenza de nosotros. Así que, varón, recuerda que tú tienes una responsabilidad muy grande delante de Dios. Tú eres el líder, la cabeza del hogar, el responsable principal de la familia, y a ti Dios te va a pedir más cuentas que a tu esposa, de cómo está tu familia, de cómo están tus hijos y de lo que has hecho con esa bendición que Dios te dio. Porque recuerda que los hijos que tú tienes no son tuyos. Dios te los dio para que tú los guíes en sus caminos, para que tú les enseñes a adorar y a alabarlo a Él. Por eso tienes que recordarle cuando te levantes y cuando vayas por el camino y al acostarte su palabra. Amén. Ahora veamos en primer lugar, y dentro de estas exhortaciones que Jesús le hace a la iglesia de Pérgamo, dice en el versículo 14, ¿sí? Volviendo a Apocalipsis, en el versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen. ¿Sí? Esa palabra retener o retienen significa guardar, significa obedecer, los que echan mano o los que utilizan. Entonces, fíjense, vamos con calma, vayan viendo lo que Jesús le dice a la iglesia, al pastor, al líder, a ti varón, o si eres pastora o líder de algo, también, ¿sí? Dice, tienes ahí a los que guardan, a los que obedecen, a los que echan mano, a los que utilizan, ¿qué? La doctrina, el pensamiento, la ideología, las costumbres de Balaam, que enseñaba al pueblo a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, mis hermanos. Entonces, podemos ver que en sí el punto principal de la exhortación de Jesús a la iglesia de Pérgamo es de que en la iglesia de Pérgamo se permitía o había tolerancia a las prácticas y a las doctrinas de Balaam y a de los nicolaitas. Era la tolerancia a lo que Cristo estaba en contra de lo que le recriminó. O sea, estás tolerando, estás permitiendo, pastor, dentro de la iglesia que haya este tipo de ideologías, que haya este tipo de costumbres, que haya este tipo de tradiciones, este tipo de pensamientos. ¿Sí? Estás tolerando todo esto en la iglesia. Es decir, Jesús está recriminando a la iglesia que dentro de la congregación se estaba permitiendo cosas que eran de tropiezo a los hermanos. ¿Sí? O sea, todas esas prácticas que van en contra de la palabra de Dios son piedra de tropiezo a los demás hermanos y son pecado delante de los ojos de Dios. Porque bien, o sea, ahora aquí la pregunta sería, ¿y por qué permitía el pastor todo esto? O sea, ¿por qué el pastor, el líder, ¿sí? O tú varón en tu familia, o mamá también, ¿verdad? Esposa en tu familia, ¿por qué estás permitiendo, por qué estás tolerando ciertas cosas en tu hogar? Ciertas prácticas, cierta ideología, ciertas costumbres. ¿Por qué estás permitiéndolo en tu hogar? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué el pastor estaba permitiendo esto en la congregación? Bueno, podemos hacer muchas hipótesis de por qué lo hacían, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos decir que tal vez el pastor quería pasar desapercibido, ¿sí? Porque acuérdense que había tribulación, había persecución, había desprecio contra los cristianos, y a lo mejor el pastor habría dicho, bueno, vamos a pasar desapercibidos, mira, nosotros sí somos cristianos, sí adoramos a Cristo, pero también si tú quieres venir a nuestra iglesia, no te preocupes, no pasa nada. Cristo nos ha enseñado que debemos ser pacientes y mostrar amor y misericordia a todos, ¿verdad? Y Dios es amor, y Dios te perdona, y Dios te entiende, así que no te preocupes, pásale, vente. O sea, como dice el dicho, ¿verdad? Querer irse despacio para no hacer olas, ¿verdad? Para no tener problemas. También podríamos pensar que por qué el pastor permite este tipo de doctrinas, pues tal vez para quedar bien con el gobierno, ¿verdad? Para que el gobierno no se metiera con ellos y no los acusaran de extremistas, de intolerantes, ¿verdad? Ay, esa iglesia de Pérgamo son unos intolerantes, nos dicen que nos vamos a ir al infierno, etcétera, dicen que hacemos esto y que Dios no lo permite y todo eso. Bueno, posiblemente también rebajaron la santidad de Dios dentro de la iglesia de Pérgamo para no meterse en problemas con el gobierno.
o también para obtener beneficios o reconocimientos de la gente, ¿verdad? O sea, hay un sinfín de excusas o de hipótesis que podemos generar, ¿sí?, del por qué el pastor permitió todo eso. Pero el punto es de que Jesús le dice al pastor: tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen, a los que practican. En tu iglesia, en la congregación, tienes a los que les gusta echar mano de este tipo de doctrinas, de este tipo de comportamientos. Ahora, es como, por ejemplo, en algunas iglesias a veces nunca falta el hermanito, ¿sí? Y ustedes lo saben bien, porque a lo mejor hasta conocen a alguien. Nunca falta el hermanito carnal, ¿verdad? Ese hermanito que de repente ve al hermano y dice: hermano, te veo triste, te veo preocupado, desesperado. ¿Qué tienes, hermano? Y el hermano: no, pues sí, hermano, fíjense que pues estoy pasando por problemas y pues me siento desesperado, agobiado. Y el hermanito, en vez de decirle: mira, hermano, vamos a orar, mira, hermano, la palabra de Dios dice esto, ¿verdad? Vente, vamos con el pastor, vamos a hablar. En vez de animarlo, ¿sí?, ¿qué le dice ese hermanito? Mira, hermano, yo te entiendo, he pasado por eso, pero mira, ven, vamos a distraernos un poco. A veces el cuerpo se llena de estrés y el cuerpo tiene que desestresarse. Mira, vamos, te invito unas cervecitas, vamos a echarnos unos tequilitas, vas a ver cómo te vas a relajar, no pasa nada. Dios nos entiende, Dios sabe que a veces el cuerpo se llena de presión y estamos desesperados, angustiados, y tenemos que desestresarnos, hermano. Vente, yo te invito unos tequilitas, y si te animas, pues vamos con unas amiguitas al baile y todo eso, para que te relajes. Al cabo que una vez al año no hace daño, hermanito, no te preocupes. Dios no te va a condenar ni te va a mandar al infierno. ¿Han escuchado eso? ¿Han conocido hermanos que invitan a los hermanos a hacer este tipo de cosas? Bueno, pues son piedra de tropiezo. Y estos hermanos que invitan a los hermanos a hacer este tipo de actividades se retienen la doctrina de Balaam, porque están enseñando a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación delante de Dios, ¿verdad? Ándale, hermanito, échate una canita al aire, ¿sí? Al cabo que ¿qué tanto es tantito, verdad? O sea, cuidado con este tipo de hermanos, ¿veis? Nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso el pastor tiene que tener mucho cuidado del estado espiritual de la congregación y defender a la iglesia, a la congregación, de ese tipo de doctrinas, ¿verdad? Entonces, por eso decíamos hace 8 días, mis hermanos, que tenemos que reflexionar, ¿sí? Que tenemos que pensar muy bien en las palabras, en el mensaje que nuestro Señor Jesucristo le da a las iglesias. O sea, ¿para qué? Para que meditemos en cuanto a nuestras convicciones. Tienes que pensar, mi hermano, tienes que reflexionar cómo están tus convicciones delante de Dios. ¿Sí? Realmente cómo está tu fe y tu posición delante de Cristo. Medita, piensa, reflexiona. Como padre, como esposo, ¿estás cumpliendo con tus obligaciones? ¿O estás permitiendo, estás tolerando cosas dentro de tu hogar? Como líder de la iglesia, ¿verdad?, de la alabanza, como pastor, también tenemos que reflexionar y pensar y ver cuál está nuestra situación y nuestras convicciones delante de Cristo y qué estamos tolerando dentro de la iglesia. Así que tenemos que meditar y pensar, mi hermano, realmente cómo estás delante de Cristo. Así que repasa, piensa en estas palabras, repásalas en tu mente y recapacita, ¿verdad? Porque como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, te digo una cosa, hermano, ¿sí? Como discípulos de Cristo no podemos darnos el lujo de pensar, ni siquiera que nos pase por la mente, ni de chiste, pensar que podemos ser amigos de Dios y al mismo tiempo ser amigos del mundo. Si tú eres un hijo de Dios real, genuino, verdadero, si dices que eres un discípulo de Cristo, no puede pasar por tu mente decir soy hijo de Dios, pero también soy amigo del mundo. No, ¿sí? No, para un cristiano verdadero no cabe eso, ¿sí? O te rindes ante Dios o te rindes ante Satanás. O adoras a Dios y sirves a Dios, o vas a servir a Satanás. No hay más que esas dos opciones, mi hermano. Y tú tienes que elegir y realmente, ¿verdad?, llenarte de convicciones, establecerlas muy bien y decidirte, ¿verdad? O eres frío o eres caliente, ¿sí? Pero no seas tibio, porque a los tibios, que dice el Señor, los vomitará en su boca, así les causa repugnancia.
esos tibios, esos que hoy están en la iglesia, alabado sea el Señor, y mañana ahí están fornicando, mintiendo, robando, haciendo de todo. ¿Sí? Esos les da asco el Señor. ¿Sí? Así que mucho cuidado, mis hermanos, y piensa, recapacita, reflexiona en el mensaje que el Señor le da a las iglesias. Amén. Ahora veamos el versículo 15 en Apocalipsis 2, siguiendo con la exhortación que Jesús le da a la iglesia de Pérgamo. Y dice, y también tienes, ahí está otra vez, y también tienes a los que retienen, a los que obedecen, a los que guardan, a los que echan mano de la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Ahora, aquí la pregunta es, ¿quiénes son los nicolaítas? ¿O quiénes eran los nicolaítas? ¿Y cuál era su doctrina? El origen exacto de los nicolaítas es incierto, mis hermanos. Sin embargo, algunos comentaristas de la Biblia creen que los nicolaítas eran una secta que seguían las enseñanzas de Nicolás, quien a su vez era uno de los discípulos o de los siervos o de los diáconos de la iglesia primitiva que se menciona en Hechos 6:5. Y dicen estos comentaristas que muy probablemente este Nicolás se convirtió en un apóstata, abandonando la verdadera fe y formando parte de un grupo, de una secta que sostenía la doctrina de Balaam. Esto es una teoría. Por otro lado, existen otros comentaristas que creen que estos nicolaítas no recibieron su nombre por este Nicolás, ¿verdad? Por ningún nombre, sino que más bien, mis hermanos, fueron partidarios de un movimiento gnóstico liberal, ¿sí? dentro de las iglesias, o más bien dentro de las ciudades de Éfeso y Pérgamo, y yo realmente en lo personal me inclino más por esta teoría, y que recibieron su nombre de los nicolaítas producto de un hebraísmo derivado de la palabra griega Nicolá. ¿Sí? ¿Sí? Y esta palabra griega Nicolá está compuesta por dos palabras y es muy interesante. ¿Sí? La primera palabra es Nicol, ¿sí? Nicol. Y esta palabra a su vez se compone de dos palabras. La palabra Nikos, con K, Nikos, que significa gobierno, y la palabra Nike, con K, así como la marca de tus tenis, Nike, ¿verdad? Esa palabra Nike, como de la marca de los tenis, es una palabra griega y significa la ruta del triunfo. Entonces, cuando tú estás poniendo tus tenis, estás poniendo los tenis que van a llevar a la ruta del triunfo, supuestamente, ¿verdad? Entonces, Nikos, gobierno, Nike, la ruta del triunfo. Y la otra palabra que forma Nicolá es la palabra Laos, que significa pueblo o gente. Entonces, la palabra Nicolaitas significa el gobierno del pueblo, ¿sí? O el gobierno de la gente, o el triunfo sobre el pueblo, o el triunfo de la gente, ¿sí? Entonces, ¿qué implicación tiene estas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, que en primer lugar, la iglesia, ¿sí? o esa doctrina de los nicolaitas no era gobernada ni dirigida por Dios, sino por el hombre, por la sabiduría y la inteligencia humana, basados en una doctrina que lleva a una vida de corrupción. ¿Sí? Es decir, para entender esto, es como, hay algunas iglesias, ¿sí? Posiblemente algunos conocen este tipo de iglesias, o a lo mejor han estado en estas iglesias y han salido de ahí, pero hay muchas iglesias, ¿verdad?, que se dicen cristianas, que son gobernadas por un grupo de personas, por unas familias, y generalmente este grupo de personas o estas familias son las que más poder económico tienen, o son las que generalmente aportan más a todo lo que la iglesia se refiere. Es decir, son los que ponen la alfombra, los que remodelan, los que ponen las pantallas, los que aportan en todo lo económico, ¿verdad? Y estas familias forman un consenso o un comité, y dentro de ese comité que forman estas familias, dentro de ese comité ellos toman decisiones, como por ejemplo ellos escogen al pastor, ¿sí? Estas familias escogen quién va a ser el pastor, ¿sí? Y también ellos determinan cuánto debe de ganar el pastor, y a veces llegan al grado de que estas familias le dicen al pastor de qué tiene que predicar, ¿sí? Es una iglesia gobernada por el pueblo, una iglesia gobernada por la gente, no por Dios, sino por la gente, porque ese grupo de personas
determinan quién predica, cómo predica, qué predica y cuánto gana. ¿Sí? Y cuidado con que el pastor de repente un día predique acerca del adulterio, del pecado, de la fornicación, porque de repente si uno de esas familias está en pecado y se siente ofendido, llama a junta y corren al pastor y llaman a otro. ¿Sí? Esas son iglesias gobernadas por el pueblo y no por Dios. ¿Sí? Y esta es parte de la práctica de los nicolaitas, una secta, ¿sí? una iglesia que estaba más dirigida y gobernada por la gente que por Dios. Ahora, en la Biblia, en el versículo 6 del capítulo 2, se menciona también a los nicolaitas, fíjate, en el versículo 6 del capítulo 2 de Apocalipsis. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Vean la diferencia, mis hermanos, que marca nuestro Señor Jesucristo. A la iglesia de Éfeso, Jesús les aplaude, les reconoce, ¿sí? Les aplaude, que dice, reconozco que aborreces las prácticas, las obras de esta secta. Y a la iglesia de Pérgamo le reprocha, lo regaña al pastor, a la iglesia, porque ellos toleraban, ¿sí? las prácticas de este sistema de pensamiento. Vean la diferencia, mis hermanos, entre unos los que aborrecían las obras de los nicolaitas y otros que toleraban o que permitían dentro de la congregación ese tipo de prácticas. Ahora, ¿en qué se basaban las prácticas de los nicolaitas? En que ellos no tenían en cuenta, mis hermanos, los pecados de la carne. Los nicolaitas no tenían en cuenta los pecados de la carne: fornicación, adulterio, idolatría, brujería, mentiras. Todo, mis hermanos, para ellos era permitido, lo toleraban, porque ellos creían que lo que hacían con su cuerpo, ¿sí? O sea, lo que ellos hacían con su vida, con su cuerpo, incluso el pecado más gravoso que te puedas imaginar, ¿sí? Para ellos no tenía sentido ni relevancia, porque para ellos la verdadera vida existía solamente en el reino espiritual. Es decir, ellos decían, pues ellos más o menos decían esto: en este cuerpo me pide, me exige que yo lo complazca con ciertas cosas, ¿verdad? Tengo deseos y el cuerpo me pide y me exige que yo tengo que satisfacerlo con cosas, ¿verdad? Cualquiera que sea, ¿sí? Y el cuerpo me lo está pidiendo y yo lo tengo que hacer. Y aunque yo haga esto, haga el otro, lleno de adulterio, de mentira, de robo, de estafa, de lo que sea, no tiene relevancia, porque mi cuerpo es una cosa y mi espíritu es otra. Es decir, mientras que yo rinda cultos, haga ofrendas, haga obras, yo sé que mi estado espiritual está bien, pero mi cuerpo es muy aparte. ¿Sí me explicó? O sea, y eso lo vemos, ¿sí? Eso lo vemos en nuestros tiempos, ¿verdad? Durante toda la historia del ser humano lo vemos, ¿sí? Mientras que de repente tú puedes decir, el lunes te puedes comportar como tú quieras, ¿sí? Y estar engañando a tu esposa, estar robando en tu trabajo, estar mintiendo, estar de chismoso, de chismosa, llevando, trayendo, juzgando, criticando, haciendo de todo. Puedes hacer de todo en tu cuerpo. Ah, pero eso sí, el domingo, ahí estoy en la iglesia, ¿verdad? Levantando mis manos, aplaudiendo, sentado, escuchando un mensaje, ¿verdad? Después voy al templo, me pongo de rodillas, me echo mi persinada, me voy de rodillas a aquel lugar, ¿verdad? Hago penitencias, etcétera, porque mi estado espiritual es correcto. Pero salgo del templo, salgo de la iglesia y me sigo comportando como yo quiero, sigo mintiendo, sigo engañando a mi esposa, sigo fornicando, sigo robando. Al cabo que mi cuerpo no pasa nada, ¿sí? Esa era la doctrina de los nicolaitas, ¿sí? Que para ellos todo era permitido en su cuerpo, porque su cuerpo tenía necesidades y el cuerpo le exigía satisfacer esas necesidades, y su estado espiritual estaba bien porque sentían con que ir a la iglesia, practicar ciertos cultos, ciertos rituales, ya estoy bien. Esa era la doctrina o las prácticas en que se basaban los nicolaitas. Ahora vamos entendiendo por qué Jesús aborrecía estas prácticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas prácticas o esta doctrina enseñaba
o permitía el libertinaje, mis hermanos. Estaba basada en el egocentrismo y en la inmoralidad sexual. Era una conducta, era una vida totalmente apartada de Dios y en pecado. ¿Sí? Este era en lo cual se basaba, y esto Jesús lo aborrecía, porque Jesús aborrece al soberbio, al ególatra. Jesús aborrece la inmoralidad, ¿verdad? ¿No es así? El libertinaje. La Biblia nos habla de estos temas y muy claramente que no podemos tomar la libertad como libertinaje para hacer lo que queramos. ¿Sí? Dios dice que resiste al soberbio y da gracia al humilde. La Biblia nos enseña que Dios nos dice que tengamos mucho cuidado de andar cometiendo inmoralidad sexual, andar deseando otras mujeres que no son nuestras esposas o otros hombres que no son sus esposos. La Biblia es muy clara en esto, y Dios por eso aborrecía esta doctrina, porque los nicolaitas permitían todo, soportaban todo, toleraban todo en sus vidas. Una vida totalmente llena de pecado y apartada de Dios. Y así vemos muchas iglesias, mis hermanos, en nuestros tiempos. ¿Sí? Así podemos ver muchas iglesias cristianas en nuestros tiempos donde se permite y se toleran todas estas cosas. ¿Sí? Y el pastor no hace nada. Y de repente ya se sabe que el líder de la alabanza anda con la ujier, y hasta el pastor a lo mejor hasta anda con una de las hermanas, ¿verdad? Y el pastor mintiendo, transando, ¿verdad? Siendo deshonesto, y todos en la congregación con sus pecadotes, ¿verdad? Pero eso sí, bien santos, alzando las manos, cantando alabanzas, hablando lenguas, etcétera, etcétera, pero todos llenos de pecado, tolerando y soportando estas doctrinas dentro de la congregación. Y el pastor es el primero que encabeza la lista de los más pecadores dentro de esa iglesia. Y el pastor no hace nada. Y por eso Jesús dice: tengo contra ti, pastor, líder, padre de familia, ¿sí?, que toleras, que permites todas estas cosas. Por eso el Señor nos advierte, mis hermanos, a que escuchemos con atención el mensaje que Él tiene que darle a la iglesia, a la familia, al matrimonio, ¿sí? Y analicen sus vidas, analiza tu familia, ¿sí? Haz un estudio, realmente un análisis, realmente de lo que hay en tu hogar, de lo que estás tolerando, de lo que estás permitiéndole a tus hijos, ¿sí?, en tu matrimonio, ¿sí? Y posiblemente te vas a dar cuenta de que, híjole, a lo mejor ya en tu casa algo que va en contra de Dios, ¿verdad? No sé, ¿sí? A lo mejor tus hijos ya comenzaron a escuchar programas que van en contra de la palabra, acerca del libertinaje, la idolatría, rebeldes, ¿verdad? Música, libros, todo ese tipo de cosas tenemos que analizar muy bien, porque a lo mejor ya estamos tolerando como padres prácticas, ideologías, costumbres, tradiciones que Dios aborrece, ¿sí? Y ten mucho cuidado, porque la palabra dice, ¿qué dice el Señor Jesús? Ten mucho cuidado, porque si no, vendré pronto a ti, y con mi espada, que es la palabra de Dios, vamos a contender tú y yo. Es decir, si tú no haces caso, pastor, líder, y te arrepientes, ¿sí?, y te arrepientes y recompones el camino y comienzas a exhortar a estos hermanos y comienzas a decirles que le paren, o los expulsas de la iglesia, si no ponen atención y no se quieren arrepentir, pues entonces los tienes que expulsar de la iglesia, ¿sí? Pero no permitas el pecado dentro de la congregación. Si tú no haces esto, voy a venir pronto a ti, pastor, y te las vas a ver conmigo. Y lo mismo nos dice como padres, varones, ¿sí? O reflexionas y recapacitas, ¿verdad? Papá, mamá, dentro de su hogar, y analizan cómo está su hogar, cómo están sus hijos, cómo está la vida espiritual, que han tolerado dentro de sus familias, y se arrepienten y sacan todo ese tipo de cosas. O vendré pronto a ti, ¿sí? Papá, mamá, con la espada de mi boca, que es su palabra de Dios, y vamos a contender. Y quieres que diga una cosa, mi hermano, yo no sé si tú te creas capaz de ganarle a Dios. Yo no sé si tú te sientas sabio, inteligente, audaz para ganarle a Dios una discusión. ¿Te crees capaz? No. Así que mejor arrepintámonos. Mejor vamos a arrepentirnos
Analicemos nuestra vida, nuestra congregación, nuestra familia y saquemos todo aquello que Dios no tolera, todo aquello que Dios aborrece. Amén. Amén. Ahora, veamos rápidamente las recompensas. Estas recompensas que el Señor tiene preparados, ¿para quiénes? ¿A quiénes? Sí, pero ¿quiénes las van a recibir? ¿Qué dice Apocalipsis? A los que vencieren. ¿Sí? Fíjense, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Al que venciere, mis hermanos. ¿Sí? Es decir, a los que se mantengan firmes hasta el final. ¿Sí? A los que no vendan sus ministerios, a los que no prostituyan sus convicciones, ¿sí? A los que determinen en su corazón no comprometerse con el estilo de vida del mundo, ¿sí? A los que no se casen con las filosofías y las costumbres del mundo. Para aquellos que no cambian su heredad del reino del cielo por un plato de lentejas que les ofrece el enemigo, a estos, a los que vencieren, dice el Señor, les daré a comer del maná escondido. Amén. Fíjense nada más, ¿qué significa esto, mis hermanos? De verdad, esto es sorprendente. En el libro de Éxodo, acompáñenme, vamos al libro de, deja tu marca en Apocalipsis, y vamos al libro de Éxodo en el capítulo 16, vamos a ver acerca del maná. Éxodo 16, 14. Cuando lo tengan, un fuerte amén, por favor. Amén. Amén. Dice la palabra. Dice, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Versículo 31. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Vean, aquí se nos describe cómo era, y el sabor que tenía el maná. Ahora, la palabra maná, ¿quién sabe qué significa? ¿Qué significa la palabra maná? El pan de cada día. ¿Eh? El pan de cada día. No. La palabra maná significa, ¿qué es esto? La pregunta que ellos hicieron, ¿sí? Los hijos de Israel, dijeron, ¿qué es esto? Bueno, eso significa maná, eso es maná. ¿Qué es esto? ¿Sí? Y vemos que las instrucciones de Dios, la orden de Dios era, al leer la historia, vemos que la orden de Dios era de que el pueblo recogiera cada día una porción de este maná para el día siguiente, excepto el sexto día. El sexto día tenían que recoger doble porción porque el séptimo día lo reposaban, ¿verdad? Esa era la instrucción, la orden de Dios. Dile al pueblo que recojan cada día una porción para sostenerse, para su alimento diario. Pero como siempre pasa, nunca falta el incrédulo, ¿verdad? Nunca falta el desobediente, nunca falta el que no le crea a Dios, ¿verdad? Nunca falta ese que dice, híjole, hoy es martes, vieja, y si mañana no cae el maná, no, ¿sabes qué? Llénate otra cubeta, corre, Santi, llénate otra cubeta para mañana, porque tal si mañana no cae el maná, ¿qué vamos a comer? ¿Sí? Llénate otra cubeta de nixtamal para las tortillas, corre, porque a lo mejor mañana no va a haber. Bueno, nunca falta ese, ¿verdad? Que no le crea a Dios, que duda, ¿verdad? Si realmente Dios va a suplir o no va a suplir. Bueno, ¿cuál era la instrucción? Aquel que no obedecía y se atrevía a recoger una doble porción, esta porción dice la Biblia que se le echaba a perder, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era el propósito de que Dios había establecido esta instrucción, este orden? Todos los días
recojan una porción, excepto el sexto día recogerán doble porción, porque el séptimo van a reposar. ¿Con qué propósito Dios dio esta instrucción o lo hizo de esta manera? Con el único propósito de enseñar al pueblo a depender totalmente de Él. Y eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a depender de Él, solamente de Él, de saber que todos los días el Señor suplirá nuestras necesidades, que todos los días el Señor va a proveer lo que necesitamos, de que todos los días el Señor tiene cuidado de mí, ¿sí? Pero tenemos que aprender a esperar en Él y a depender totalmente de Él, ¿sí? Y no estar así de que ¿y qué va a pasar? ¿Y si mañana no tenemos? ¿Y si se nos acaba hoy? Mañana no comemos. Y esto y el otro. O sea, recuerden, mis hermanos, lo que Jesús nos enseñó, ¿sí? ¿Qué nos enseñó Jesús en Mateo 6? Por nada estén afanados, ¿sí? Por nada estén preocupados de qué comerán y qué vestirán, ¿sí? Porque el Señor sabe perfectamente bien de lo que tenemos necesidad todos los días. Ahora, en el Evangelio de Juan, ¿sí? Esto es, aquí en Éxodo se nos presenta el maná, ¿verdad? Este pan, esta hojuela, ¿sí? Con sabor a miel, que Dios proveyó para el alimento diario de su pueblo. Y aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 32, Jesús dice lo siguiente. Y Jesús les dijo, ¿ya lo tienen? ¿Amén? Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Vean nada más lo que Jesús está diciendo. O sea, Jesús le está diciendo a la gente, a ver, Moisés, ¿sí? Moisés no les dio el verdadero pan del cielo. Les dio un pan, ¿sí? Un alimento, pero no era el verdadero pan del cielo. Era un pan físico, ¿sí? Una hojuela tal vez, ¿verdad? Con sabor a miel, un alimento que ayudó para fortalecer y alimentar el cuerpo del pueblo de Israel, ¿sí? Pero ahora dice Jesús, mas el verdadero pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida, refiriéndose a Él, ¿sí? Jesús es el pan del cielo, el verdadero pan de Dios que descendió del cielo y nos da vida. Jesús dijo, yo vine a darles vida, a darles una relación con Dios, a enseñarles cómo tener una relación con Dios y a que la tengan de manera correcta y a que la tengan de manera abundante. Yo vine a darles vida y vida en abundancia. Y Jesús no solamente nos da una vida diferente en este mundo, ¿sí? No solamente nos da una vida diferente en este mundo, sino nos dará una vida eterna. Amén. ¿Sí? Jesús es el verdadero pan del cielo, el verdadero pan de Dios que descendió del cielo y que nos ha dado y nos dará vida eterna, mis hermanos, ¿sí? ¿Y qué le dijeron las personas? Versículo 34, le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. ¿Y qué respondió Jesús? Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, ¿sí? Fíjense nada más, mis hermanos, la respuesta de Jesús, versículo 51, vamos a ir, versículo 51, yo soy el pan vivo, otra vez, ¿verdad? Ratificando que Él es el pan verdadero, el pan de Dios. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, vida eterna, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo con él. ¿Qué nos está diciendo Jesús, mis hermanos? ¿Qué nos está enseñando el Espíritu Santo? Que Jesús es y debe de ser nuestro alimento diario. Amén. Diario. ¿Sí? Todos los días te tienes que alimentar de Cristo. ¿Sí? ¿Y dónde encontramos ese alimento?
en la palabra de Dios. Por eso es importante que todos los días, mi hermano, mi hermana, todos los días tomes un tiempo para leer la Biblia o para escuchar. Ahorita ya con tanta tecnología tenemos Biblias en audio y a lo mejor vas manejando y puedes escuchar el Evangelio de Juan o cualquier otro libro y vas escuchando la palabra de Dios y te vas alimentando de la palabra de Dios, o puedes leerla directamente, pero todos los días, mi hermano, tienes que alimentarte de Jesucristo, porque Él es nuestro alimento diario. Jesús quiere que todos los días nos alimentemos de Él, ¿sí? Así como, por ejemplo, ¿cuántos comieron ayer? ¿Cuántos comieron ayer? Todos comimos, ¿verdad? ¿Sí? Y ese alimento que ingerimos ayer ya nos hizo digestión, ¿verdad? Y hoy vas a comer, ¿sí o no? Amén. Vas a comer porque necesitas comer para mantener tu fuerza física y para mantenerte y para sentirte saciado. Bueno, pues así también, mis hermanos, necesitas de Jesús como alimento diario para estar fuerte y saciado espiritualmente. Por eso necesitas alimentarte todos los días con la palabra de Dios para que estés fuerte y saciado en tu espíritu, ¿sí? Y no estés como muchos que de repente son cristianos, ¿verdad? Y están cansados, están deprimidos, están sin ganas y están con las pruebas y ya me cansé, no, yo pensé que ser cristiano era diferente, no, ya para qué, no, ya ni voy a la iglesia, ya, ponte a orar, no, Dios no me escucha. O sea, esos son cristianos débiles. ¿Y por qué están débiles? Porque no se han alimentado de Jesús, porque no están fortalecidos con su palabra, porque no tienen la fuerza, el valor, la energía que solamente Cristo te puede dar. Y también vemos mucha gente, mis hermanos, que tiene un vacío muy profundo en su ser, ¿sí? Tienen un vacío, están vacíos a pesar de tener todas las cosas que su alma pueda desear, como dijo Salomón en Eclesiastés. Yo le di a mi carne, a mi alma, de todo lo que me pidió, no le negué nada, le di de todo. Probé de todo, le di de todo, pero aún así descubrí que todo eso es vanidad. Y la palabra vanidad significa vacío y sin propósito. Entonces, podemos ver mucha gente que pueden tener de todo, materialmente, ¿sí? Pero estar vacíos por dentro, ¿sí? Y ese vacío lo quieren llenar o buscan llenarlo con drogas, con borracheras, con mujeres, con hombres, con fiestas, con apuestas, con todo. Buscan cómo llenar ese vacío, ¿verdad? Y no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque lo que necesitan es a Jesús para que llene ese hueco, ese vacío que hay en sus corazones. Necesitan a Jesús. ¿Sí? Si alguien nos escucha y se siente así, vacío, deprimido, cansado, pues le recomendamos que venga a Cristo, porque solamente Jesús puede llenar el vacío que hay en nuestras vidas. Solamente Él puede llenarnos de fuerza, de poder, de amor, de gracia, para poder enfrentar la vida y encontrar el propósito que es vivir para Él. Así que acérquense a Cristo, mis hermanos, a los que nos escuchan, y que recuerden, todos los días aliméntate de Jesús, porque eso es lo que Él quiere, que Él sea tu alimento diario, mis hermanos. Amén. Jesús quiere que aprendamos a depender solamente de Él, ¿sí? Y esta dependencia no solamente será mientras que dure tu vida aquí, sino como lo acabamos de leer, ¿sí? Yo le daré vida eterna. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estemos con Cristo en su reino, seguiremos dependiendo y seguiremos alimentándonos de Él con su palabra. Imagínate, mi hermano, todos los días sentado a los pies de Cristo, escuchando su palabra, escuchando su consejo, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pero solamente es para los que vencieren. Amén. Solo para los que vencieren, ¿verdad? Y dice al final que al que venciere le daré, dice, una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué significa esto? Bueno, en la época, ¿sí? Cuando los emperadores romanos, en la época de los emperadores organizaban los juegos, ¿verdad? No sé eso, ¿no? Nos ayudaban, los emperadores organizaban los juegos en el Coliseo, ¿verdad? Y se dice que en esos juegos las personas que asistían
llevaban vestiduras blancas. O sea, todos los que asistían al Coliseo Romano iban vestidos de blanco. Y al entrar dicen que se les daba una piedra especial y un pan. La piedra era como el boleto o su pase de acceso para entrar al evento. Así como, por ejemplo, ahora vamos al cine, vamos al estadio, vamos al teatro y tenemos que llevar nuestro boleto y presentamos nuestro boleto y tenemos acceso al evento. Bueno, pues así también era en esos tiempos, ¿verdad? Iban vestidos de blanco, les daban su piedrecita y les daban un pan. Por eso de ahí viene la frase que al pueblo, circo, pan y circo, ¿verdad? Para mantenerlos entretenidos y que no se den cuenta de lo que está pasando. Al pueblo darles pan y circo y van a estar contentos y tranquilos. Bueno, en esa época así era como se estilaba. Ahora, en Apocalipsis 7, si usan la compañía, en Apocalipsis 7, versículo 9, Juan tuvo una visión, una revelación, y vean lo que miró. Versículo 13, Juan 7:13. Dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esos somos todos los cristianos que estaremos en el reino de Dios. Los que hemos lavado nuestras ropas, emblanquecido nuestras ropas con la sangre del Cordero. Estaremos vestidos de blanco en el reino de Dios, en las bodas de Cristo, ahí con Cristo, escuchando su palabra, vestidos de blanco. Ahora, el nombre nuevo, ¿qué será? ¿Sí? En la Biblia, mis hermanos, podemos observar una cosa. Cuando Dios escogía a alguien para su servicio, en ocasiones le cambiaba el nombre, ¿verdad? Por ejemplo, a Abraham le cambió el nombre por Abraham, ¿sí? A Saulo se lo cambió por Pablo, a Simón se lo cambió por Pedro, a Jacob se lo cambió por Israel, ¿verdad? Jacob, que por cierto significa el trance, el trinquetes, ¿verdad? Se lo cambió por Israel, el que lucha con Dios. Vean nada más, entonces, ¿qué significa? ¿Qué nos da a entender, mis hermanos? Que si al rato ustedes llegan a tener bebés, pónganles un nombre bíblico, porque el nombre refleja el carácter que tendrá ese niño. Entonces, por eso es importante ponerles nombres bíblicos a nuestros hijos. Lástima que ya no lo aprendí tarde, ¿verdad? Pero bueno, quién sabe, mejor ya después ahí con los nietos, pues ya trataremos de influenciar para que les pongan estos nombres bíblicos. Por eso es importante ponerles nombres bíblicos, porque el nombre refleja el carácter del niño, ¿sí? O de la niña. Entonces, ahora, la Biblia nos enseña que cuando estemos con Cristo en su reino, o en el milenio, gobernaremos con Él. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. 20 del 1 al 4. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Ven? Vamos a reinar con Cristo 1000 años. ¿Sí? Por lo tanto, mi hermano, yo te animo a que sigas firme en tus convicciones, a que sigas firme en la fe, ¿sí? Porque cuando estemos reinando con Cristo, Él te pondrá un nombre nuevo, que solamente tú vas a saber, y ese nombre nuevo estará basado en tu fidelidad, ¿sí? Y en la posición que Cristo haya preparado para ti. O sea, ahorita no sabemos qué nombre vas a tener, pero cuando llegues a Cristo, o sea, si ahorita te llamas Maclovio, Celedonia, ¿verdad? Agapito, ¿verdad? No te preocupes, tranquilo, tranquila.
En el cielo tendrás un nombre nuevo que solamente tú vas a saber, y ese nombre estará basado en tu fidelidad aquí en la tierra, ¿sí? Y en la posición que Cristo tenga preparada para ti. Por eso, mi hermano, pero esto, mi hermano, solamente será para quienes, para los que vencieren, para los que venzan, para los que no comprometan su fe ni se casen con el mundo, sino para los que retengan su nombre y guarden la fe, aunque tengan que morir como aquellos mártires, como un verdadero testigo de Jesucristo. Amén. Amén. Yo te dejo, mi hermano, para finalizar, con las palabras de Josué, ¿sí? En Josué 24. Las conocemos, no las sabemos de memoria, pero vamos a leerlas para que no hay como ir a la verdad. Josué 24, versículo 14 y 15. Dice Josué al pueblo: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. ¿Sí? ¿Estamos escuchando, iglesia? ¿Sí? Temamos a Jehová y vamos a servirle de verdad, con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto. ¿Qué significa Egipto? ¿Qué simboliza Egipto? El mundo. El mundo. Quitemos los dioses, quitemos las costumbres, las ideas, los pensamientos, las tradiciones que en otro tiempo, cuando andábamos en el mundo, practicábamos. Ya no las podemos tener, ni traer a la iglesia, ni tenerlas en tu casa. Quítalas, ¿sí? Quítalas de entre tu casa, de entre tu familia, de entre la iglesia, ¿sí? Dice, y servirle a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que, mi hermano, la exhortación, la invitación es clara, ¿sí? Determina bien el día de hoy a quién vas a servir. Decídete. Ya no estés jugando, ¿sí? a ser cristiano, ya no estés jugando a pensar que Dios no va a hacer nada, que puedes seguir viviendo y practicando las cosas que sigues haciendo y que Dios no va a hacer nada. Dios es paciente y misericordioso, pero el día que Dios venga y se presente delante de ti con el poder de su palabra, mi hermano, de verdad, ¿sí? Dios te va a disciplinar y te vas a ver, así como dice, vas a ver tu suerte, ¿verdad? ¿Sí? Así que decídete hoy, ¿sí? Decídete hoy a quién vas a servir, ¿a Dios o al mundo? ¿Sobre quién te vas a postrar? ¿Delante de Dios o delante de Satanás, de los dioses del mundo? ¿Sí? Decídete hoy y quita de tu familia, quita de tu vida, quita de la iglesia todas esas cosas que Dios aborrece, pensamientos, ¿verdad? Costumbres, tradiciones, comportamientos. Ya quítalos de tu vida, quítalos de tu familia, sácalos, ¿sí? Pero si no te parece bien servir a Jehová, pues escoge, eres libre de escoger a quién servir, a quién vas a servir. Pero en esta congregación serviremos a Jehová. Amén. 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 Señor, te damos gracias, Padre poderoso, Dios eterno. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por exhortarnos también y hacernos entender que tenemos una responsabilidad delante de ti. Que como pastor, Señor, que has tenido gracia y me has concedido ese alto honor de servirte, Señor, te pido que me ayudes, que me des fuerza y sabiduría, inteligencia, para poder, Señor, cuidar de las almas, Señor, que tú has puesto bajo mi responsabilidad. Ayúdame, Señor, a siempre mantener humilde mi corazón, ¿sí?, delante de ti, para poder, Señor, ser guiado por tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a tener siempre ese valor, esa convicción, esa fuerza para poder hacer frente a las falsas doctrinas y a los falsos maestros. Para echar fuera de aquí cualquier costumbre, cualquier tradición, pensamiento, ideología que tú aborreces en tu palabra, Señor.
Ayúdame, Señor, porque sé que un día me vas a pedir cuentas y quiero rendirte buenas cuentas y presentarte buenos frutos. Señor, asimismo te pido, Señor, por mis hermanos, ¿verdad? Por cada familia, por cada matrimonio, que reflexionemos, que pensemos, que meditemos, que hagamos un análisis profundo de nuestro hogar y podamos ver y entender y comprender de las cosas que hemos permitido y que hemos tolerado en nuestras familias. Y ayúdanos a sacar de nuestros hogares esos dioses del mundo, esos pensamientos, esas ideologías, esas actitudes que son propias del mundo, Señor, y que hemos tal vez permitido que se hayan metido en nuestros hogares. Ayúdanos, Señor, realmente a decidir a quién vamos a servir. Si nos hemos de postrar delante de ti, el Dios verdadero, el Dios de toda gracia, o nos hemos de postrar delante de los dioses ajenos, delante de los dioses del mundo, delante de Satanás. Pero ayúdanos, Padre, para que nuestros hogares y nuestra congregación te sirva de verdad, con integridad, con convicción, Señor. Yo te pido por mis hermanos, bendícelos, Señor, bendice sus matrimonios, sus hogares, sus hijos, sus trabajos, Señor. A los hermanos que no pudieron venir el día de hoy también cuídalos, bendícelos, Señor, a los que lleguen con bien a su casa, a los que están trabajando, Señor. Si algunos están enfermos, Señor, los ponemos en tus manos para que, Señor, tú les sanes, restablece sus fuerzas y su salud, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y ayúdanos, Padre, de verdad, con todo nuestro corazón a establecer convicciones firmes y perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Perdónanos si hemos sido tolerantes, si hemos sido permisivos con alguna cosa que tú aborreces. Muéstranos, Señor, qué cosa quieres que saquemos de la iglesia, qué cosa quieres que saquemos de mi matrimonio, qué cosa quieres que saque, Señor, de mi familia. Muéstranos, pero nosotros, Señor, serviremos a Jehová. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.